placer acompañarles como siempre. Tiempo de revisar las económicas más destacadas. Comenzamos titulando de la siguiente manera. Refuerzan medidas de seguridad en Buenos Aires, Argentina, para la cumbre del G20. Y esto se conjuga con un creciente descontento por la situación económica. Se suman otros gremios a las protestas en Francia contra aumento del diésel y reformas económicas del presidente Emmanuel Macron. Las enfermeras adhieren la medida exigiendo reivindicaciones. Entre tanto, el Parlamento aprobó el polémico presupuesto 2019 que consolida esa política gubernamental de recortes. Y el análisis en nuestro expediente económico tiene que ver con revelaciones de uno de los informes de la Oxfam llamado Premiar el trabajo, no la riqueza, que ratifica la exacerbada concentración de dinero que promueve el sistema capitalista actual. La fortuna de pocos supera los $1.000 millones, con un nuevo millonario cada 2 días. Claro que no es la suerte de la mayoría. Esto lo ampliamos llegado el momento de nuestra investigación. Comenzamos. En Argentina, el descontento popular por medidas de austeridad, tarifazos, inflación indetenible, endeudamiento desproporcionado que resta soberanía, se conjuga con un gobierno, con un ejecutivo que se prepara para desplegar un fortísimo operativo de seguridad con más de 20.000 funcionarios para una nueva edición de la cumbre del G20 que se hará en la capital, en Buenos Aires, la semana próxima. Hay quienes alertan que, a juzgar por las declaraciones últimas de las autoridades, tanto de seguridad como de transporte, podría venir más represión durante estas jornadas de cumbre 20 en un país donde las protestas en las calles no paran. Con la inflación disparándose a un vertiginoso 45% y una economía en contracción, la inquietud popular tiene que ver con este fortísimo operativo de seguridad que genera también malestar porque hace prever, como decíamos, la posibilidad de represión gubernamental ante nuevas protestas que están por producirse. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha demostrado que prefiere trabajar con entes extranjeros como Estados Unidos, Reino Unido, Italia y España para invertir en la seguridad nacional, en este operativo que tendrá exactamente 22.000 policías y 700 agentes del ministerio que gobierna. Y en días recientes, el presidente Mauricio Macri asomaba la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas a raíz del reclamo de los trabajadores por incumplimiento de paritarias y pago parcial del salario correspondiente al mes de octubre pasado. El gobierno ha redoblado la puesta en el conflicto y ha suspendido ahora a 376 empleados por supuesto abandono o retención de tareas durante las asambleas sindicales recientes. Vemos lo que se lee en el medio argentino, página 12, Gobierno contra los gremios aeronáuticos, allí en azul, en destacada es el titular. Más abajo, los dirigentes que conducen los sindicatos del sector están reunidos y no descartan que dispongan medidas de fuerza en respuesta a la decisión del gobierno. Señalan que las suspensiones que fueron comunicadas por telegrama datan de hace 10 o 15 días e incluyen a las áreas de tráfico, contact center, rampa, mantenimiento y pilotos. El único sector que quedó exceptuado es el de tripulantes de a bordo, representado por el gremio de aeronavegantes, que no hizo asambleas ese día 8 de noviembre. Más de 200 vuelos han sido cancelados por este conflicto laboral. Hablamos de Colombia. La reforma fiscal que pretende poner en marcha el presidente Iván Duque sigue en discusión en el Congreso de la República. Frente a la controversia popular que ha surgido por la pretensión de imponer un impuesto al valor agregado IVA de 80% a la canasta familiar, o mejor dicho, al 80% de los productos que integran la canasta familiar, para que se entienda mejor, el Centro Democrático busca crear una prima legal o ilegal que terminó siendo aprobada este martes. Bueno, los beneficiados serían personas que estén laborando y devenguen entre 1 y 3 salarios mínimos. También en el paquete fiscal está la propuesta de gravar las pensiones altas.
Se plantea la idea de gravarlas desde 4,8 millones de pesos al mes con una suma de 25.000 pesos. Ahora que Colombia hace parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, debe poner en orden el impuesto a los dividendos a las empresas. En la reforma tributaria de 2016 quedó establecida una tarifa de 5 a 10 puntos porcentuales para las utilidades que se reparten los dueños de las empresas, pero el promedio de la OCDE está por encima del 23%. Y lo que decíamos al comienzo, cuando hablábamos del Centro Democrático, es que tiene la intención de crear una prima legal para la canasta familiar que ya fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado. Claro, la información para que quede allí lo más clara, valga redundar, posible. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha visitado parte de la frontera que comparte este país con México y ha dicho la titular de esta secretaría que los migrantes que quieran un trabajo no es sinónimo para el asilo. ¿Esto qué quiere decir? Que quien manifieste expresamente que tiene deseo de trabajar no necesariamente queda asilado o recibe el asilo de forma automática. La funcionaria espera la llegada de más de 8.000 migrantes, en su mayoría de nacionalidad hondureña, entre ellos incluidos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que en más de una ocasión han testimoniado, han dicho que están huyendo de su país de origen por una crisis caracterizada por la desigualdad, por la pobreza, por la distribución inequitativa de las riquezas en el país, por corrupción administrativa y por un gobierno que no atiende las demandas de la gente. Kirstjen Nielsen, quien es la secretaria estadounidense, prepara su bienvenida con la implementación de sensores y varios metros de alambres de púa, diciendo que aunque el deseo de muchos es trabajar, porque así lo han dicho, ello no es suficiente ni condición automática para obtener el asilo o el recibimiento legal en Estados Unidos. Muchos de los que estuvieron aquí o en ruta hacia nuestra frontera sur a través de estas caravanas son migrantes económicos o están buscando reunirse con sus familias que ya se encuentran en los Estados Unidos. Querer un trabajo no es una base para el asilo según las leyes de los Estados Unidos. Reunirse con su familia no es una base para el asilo según la ley de los Estados Unidos. Y querer vivir en los Estados Unidos no es una base para el asilo según la ley de los Estados Unidos. Bueno, yo lo decía muy tajante y de forma reiterativa. Nos toca hacer la primera pausa y a la vuelta vamos a hablar de Francia y de cómo se están sumando nuevos gremios o sectores laborales a estas protestas que comenzaron el fin de semana contra las reformas económicas de Emmanuel Macron y en principio contra el aumento del diésel. Son las enfermeras que ahora dicen: nosotras queremos también reivindicaciones porque nos sentimos un sector completamente olvidado por este gobierno. Ya venimos con él. Como decíamos antes de ir a la pausa, crecen las protestas en Francia y crecen porque se están sumando otros sectores. Estas manifestaciones de calle que comenzaron el pasado fin de semana, el día sábado exactamente, por el incremento del diésel, ahora se agrega la manifestación de las enfermeras contra los recortes dirigidos al sector salud. Trabajadoras que dicen se sienten olvidadas, completamente ignoradas por el Ejecutivo Nacional, que agregan que las reformas anunciadas en septiembre pasado planifican o tienen por objetivo, entre otras cosas, crear 4.000 puestos más de asistentes de atención médica en lugar de proporcionar recursos y competencias a las enfermeras para que hagan su trabajo de forma correcta y eficiente. Esta nueva protesta hace parte de una ola mucho más amplia que se está dando en todo el país, como decíamos al comienzo cuando titulábamos, contra las reformas económicas que en líneas generales ha impuesto y está proponiendo aún el presidente Emmanuel Macron, que incluyen aumentos recientes de impuestos a los combustibles, recortes de empleos y cambios en el sector educativo, reducciones en los puestos de trabajo del sector público. Hemos venido aquí para decir que estamos aquí, que somos importantes. Dejemos de inventar cosas nuevas y nos den los medios para hacer nuestro trabajo correctamente.
Tenemos muchas habilidades. Algunos de nosotros hemos estudiado mucho, 5 años de estudio, y debido a esto han adquirido conocimientos y habilidades reales. Y eso no se reconoce, ni siquiera se menciona en la ley, ni siquiera existe. El problema es que una gran parte de nuestro trabajo no se reconoce. Cuando voy a poner una inyección en la casa de un paciente, recibiré un pago de 7 euros. Y, además, no daré una inyección. Charlé con él. Él me hablará sobre su dolor. Si hay un momento en el que le va menos bien, llamaré a un médico y le diré que no está tan bien, que algo no está bien. Un paciente en el suelo. Y bueno, vine por 7 euros, pero llamaré a los bomberos. Los esperaré. Pasaré un tiempo allí. Todo este tiempo es completamente invisible. Y esto es lo que hace que nosotros digamos dónde estamos, cuál es nuestro papel. Y ya no somos lo que somos, invisibles. En el caso del Poder Legislativo, el Parlamento terminó aprobando este martes el presupuesto 2019 polémico, porque con este instrumento el gobierno termina de consumar esa política de recortes, a pesar de recibir mayor oposición que el año pasado. Entre las cláusulas más controversiales está esto que contempla el nuevo presupuesto, nada menos que 19.000 millones de euros de recortes en impuestos y contribuciones para las empresas a costa de los 6.000 millones que serán reducidos para los hogares. Se fija una meta de reducción del déficit a 2,8%. Esto significa un sacrificio, una reducción en lo que tiene que ver con la inversión pública y la eliminación de 4.160 puestos de trabajo. Es decir, no es mentira lo que afirmaban las enfermeras en las calles. Allí escuchábamos algunos de los testimonios cuando narrábamos que las protestas están creciendo y que muchos más gremios se están adhiriendo a las medidas de fuerza en la calle. La incertidumbre por el Brexit, es decir, por la separación entre Reino Unido y Unión Europea, pica y se extiende a pesar del espaldarazo que le ha dado Angela Merkel, la canciller federal alemana, a la primera ministra británica Theresa May. La cuestión sobre Gibraltar y la negativa de España levanta dudas sobre la votación extraordinaria que será el domingo en Bruselas. Todavía tenemos una objeción en España. No puedo decir exactamente cómo resolvemos este problema, pero espero que se resuelva el domingo. En los próximos días se trabajará más en la relación futura entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Sabemos lo difícil que son las discusiones en Gran Bretaña, pero puedo decirle a Alemania que estaremos de acuerdo con este acuerdo de salida. Fue un trabajo duro y tan complicado porque una salida de la Unión Europea es complicada por sí sola, Pero con el tema de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que desean tener una coexistencia sin fronteras basada en el acuerdo de Viernes Santo, surge una constelación que es muy difícil de resolver. Y en medio de toda la revuelta que lógicamente genera el asunto del Brexit, siempre rodeado de incertidumbres, y las protestas que estábamos describiendo se están dando en Francia, el presidente Donald Trump ha dicho respecto al intercambio comercial con Arabia Saudita que negocios son negocios, y ello en alusión al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El magnate de la Casa Blanca ha dicho, como ya comentábamos, negocios son negocios. Porque es Estados Unidos primero para mí. Se trata de Estados Unidos primero. No vamos a renunciar a cientos de miles de millones de dólares en pedidos militares y dejar que China, Rusia y todos los demás los tengan. Todo se trata de mí. Muy simple. Es Estados Unidos primero. Si rompiéramos con Arabia Saudita, creo que los precios del petróleo irían por las nubes. Los he mantenido abajo. Me han ayudado a mantenerlos bajos. En este momento tenemos precios bajos del petróleo, o relativamente. Me gustaría ver que bajen aún más abajo. Pero creo que es una ecuación muy simple para mí. Me refiero a hacer grande Estados Unidos de nuevo. Y me refiero a Estados Unidos primero. Bueno, y el escenario de guerra comercial que ha impuesto Estados Unidos ha hecho de las suyas en la cumbre de la PEC, un foro que por vez primera desde 1993 terminó sin declaración final. El portavoz de Relaciones Exteriores de China, Jen Shuang, ha salido al paso a esa afirmación estadounidense que se repite como mantra.
que dice que China aplica prácticas desleales a la hora de comerciar sus productos, y ha dicho también que el gobierno chino ha ofrecido en más de una ocasión una respuesta detallada, un plan de acción para disminuir considerablemente las tensiones comerciales existentes. China ya ofreció una respuesta detallada a las quejas de Estados Unidos en un libro blanco del gobierno emitido en septiembre, que ofreció una respuesta exhaustiva y autorizada sobre los llamados problemas de protección de propiedad intelectual y los problemas de transferencia de tecnología forzada de China. Lo recomiendo usted, a los periodistas y al lado estadounidense, que lea el detalle. Las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos son esencialmente beneficiosas para todos. Es normal que haya fricciones en la economía y el comercio. Lo clave es tener un diálogo y consulta sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y la sinceridad. Interesantes son las revelaciones de uno de los informes del Oxfam llamado Premiar el trabajo, no la riqueza. Ratifica la exacerbada concentración de dinero que promueve el sistema capitalista actual. Con ello venimos después de esta última pausa. Expediente Económico nos espera. Se abre nuestro expediente. Hace tiempo que suenan las trompetas de la llamada recuperación económica, la salida de la crisis sistémica, la bajada significativa de las tasas de paro o desocupación. Sin embargo, gran número de personas que miran a los lados con estupor y se preguntan dónde está su parte del pastel. Los ricos crecen sin parar, el número de personas que viven en condición de pobreza cada vez es más elevado también. Aquí la herencia cobra especial relevancia, le contamos por qué. Hay un informe que resulta clave. Según el informe del Oxfam, premiar el trabajo, no la riqueza, el año pasado se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los $1.000 millones, con un nuevo millonario cada 2 días. En 12 meses, la riqueza de esta nueva élite ha aumentado en $762 mil millones. El 82% de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo. Todo indica que por más que se esfuercen, el 28% de los trabajadores informales en América Latina y el Caribe sigue siendo pobre. Pero aún más indignante es que el 16% de las personas que sí tienen la suerte de tener un trabajo formal en la región también siguen siendo pobres. Sus salarios, aprobados por ley, no alcanzan ni para cubrir lo mínimo para vivir. A ellos nadie les ha invitado a la fiesta de la recuperación. Les sigue costando encontrar y mantener un trabajo, pagar las facturas y ver algún dinero ahorrado en sus cuentas bancarias. Datos que hacen ver que el sistema está premiando la riqueza y el poder por encima del esfuerzo y del trabajo. En ese mismo informe del Oxfam se revela que 2/3 de la riqueza de los multimillonarios, en lugar de ser el resultado del trabajo duro cotidiano, es producto de la herencia, monopolio y amiguismo. Se espera que las 500 personas más ricas del mundo entreguen $2.4 billones a sus herederos en las próximas 2 décadas, una cantidad mayor que el Producto Interior Bruto de India. El economista francés Thomas Piketty, en su libro El Capital en el siglo XXI, advierte que el gran desafío que habrá que enfrentar es cómo desatar el nudo que hoy permite la acumulación privada de la riqueza en manos de unos pocos. Favorecida por el derecho de herencia, esa concentración profundiza la desigualdad en el casino global, en el que el ingreso resultante de la especulación supera al de la producción. Antes, el poder y la riqueza, que siempre van de la mano, se concentran en la nobleza. Los vínculos sanguíneos garantizaban el privilegio de herencia. Al noble no le gustaba trabajar, era una actividad reservada a la plebe. El noble le bastaba con disfrutar, pero las cosas han ido modificándose un poco. La ascensión de la burguesía hizo pasar el privilegio de la sangre azul a la posesión de prioridades. El linaje de la nobleza fue destronado por la riqueza de la burguesía. Ahora, más importante que ser hijo de príncipe es ser hijo de un banquero o empresario. Aquel tenía cuna de oro, una gruesa cuenta bancaria. Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional explora los orígenes de los multimillonarios del mundo.
se basa en la lista de Forbes de 1.826 multimillonarios, con fortunas superiores a los $1.000 millones cada uno de las últimas 2 décadas, 1996-2015. Esto con el fin de determinar si se trataba de ricos de nacimiento o si habían construido por sí mismos sus fortunas. El trabajo indicó que el 28% de los ricos de Estados Unidos obtuvieron su fortuna de herencias familiares de varias generaciones, mientras que en Europa el promedio subió a 35%. En Francia marcó el 51%, en Alemania el 64% y en Italia el 37%. En Asia, el 17% de los millonarios terminaron siendo ricos por herencia. Sin embargo, en China la tasa fue de apenas 2% y en Japón del 18%. En América Latina la cantidad de los multimillonarios que heredaron su riqueza resultó ser el 49%, en Brasil 47%, en Colombia 50% y en México del 38%. En el caso de Argentina, que tiene la mayor proporción de multimillonarios que recibieron la fortuna a través de las arcas familiares, la cifra de superricos por herencia ascendió al 80%, solo superado por Dinamarca, con el 83%, Finlandia con 100% y Kuwait 100%, destacando que estos países no llegan a 6 millones de habitantes y poseen un territorio muchas veces menor que Argentina. Al referirse a España, el estudio reveló que la mayoría de los ricos, 53,8%, lo siguen siendo por herencia. De las 100 mayores fortunas españolas, hay 21, un 13,49%, que han sobrevivido a varias generaciones y suman 26.775 millones de euros. Además de los del Pino, de la empresa Ferrovial, está la familia Herraiz, Mao y Hervás, los Álvarez de la compañía El Cortés Inglés y los Entrecanales de Acciona. Oxfam señala que los multimillonarios del mundo utilizan su riqueza y sus conexiones extremas para manipular las políticas públicas, aprovechar los acuerdos de privatización, obtener obsequios de recursos naturales y beneficiarse de exenciones de impuestos y lagunas para enriquecerse todavía más a expensas del sector público. Una posición similar a la de Alfredo Serrano Mancilla y Guillermo Oglietti, ambos economistas investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, cuando se refieren a la herencia como la mano invisible del capitalismo. Ambos especialistas aseguran que la herencia queda afuera de la política económica, a pesar de ser una de las variables de mayor influencia en el orden económico de cualquier país. Afirman que son pocos los trabajos académicos que han relacionado los niveles de herencia con el funcionamiento del sistema financiero, con los bajos niveles de productividad, con la caída de la inversión nacional y con el nivel de endeudamiento externo, que ni siquiera hay estadísticas confiables sobre la magnitud en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Coinciden que es más sencillo poder saber cuánto gana cualquier trabajador que el patrimonio heredado por los ciudadanos más ricos de cada país. Serrano y Oglietti resaltan algunos casos puntuales en América Latina. Ecuador. Durante el mandato de Rafael Correa, se intentó establecer regulaciones gravando la herencia de grandes patrimonios, lo que llevó a los grandes medios de comunicación a poner el grito en el cielo para defender una minoría afectada. Con la llegada de Lenín Moreno al poder, rápidamente esas regulaciones se abolieron para contentar a los pocos herederos afectados, como sucedió en la dictadura argentina, cuando en 1976 derogó las normativas sobre la herencia para proteger a sus financistas. En América Latina actualmente, dicho tipo de normas solo están vigentes en Venezuela, Chile y Brasil, con alicuotas muy inferiores al 30% de Alemania, al 40% de Estados Unidos, 50% de Corea del Sur y el 55% de Japón. Urgen sin duda políticas públicas que pongan límites a los mecanismos de reproducción de reparto desigual, privilegios, concentración de riqueza y poder que pasan de generación en generación, que condicionan el devenir de la economía real y juegan a favor de una economía ociosa, dominante, financiarizada, que pone en jaque productividad, esfuerzo y cotidianidad. Así cerramos nuestro expediente económico. Avanzamos con números importantes, indicadores petroleros. Brent de referencia en Europa, en Mar del Norte, está en $63.89 por cada barril. Ha tenido una subida, un ascenso de 2,43%. En el caso del Texas Intermedio, del WTI de referencia en Nueva York, está en $54,55 por barril. La subida ha sido de 2,30%. Y la cesta petrolera OPEP
está en las últimas horas en 64.02 dólares por cada barril, ha perdido $1.44. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Gracias como siempre por acompañarnos. Quédese en sintonía de la señal informativa de América Latina y el Caribe. Hasta pronto.